¿Qué tal, queridos hermanos, queridos amigos que nos están visitando? Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a esta sección Conoce tu Biblia, esta sección que pertenece a los videos de la Iglesia Cristiana Evangélica aquí en la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano, Uruguay. Y vayamos a lo nuestro. En esta sección, puntualmente en este momento, estamos hablando de la epístola que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos que se congregaban allí en la ciudad de Filipos. Ya en el primer video estuvimos viendo un poco sobre el contexto cultural, estuvimos hablando un poco sobre quiénes eran los filipenses, estuvimos definiendo un poco qué quiere decir epístola y cuál es la diferencia con la carta, y estuvimos también hablando un poco de cómo era la ciudad de Filipos. Estuvimos mirando allí en Hechos capítulo 16 un poco de contexto histórico y cultural. En el video de hoy vamos a estar ingresando al capítulo 1 y vamos a tratar de salir también del capítulo 1. Lo que pretendemos con esta sección de videos no es hacer un análisis exhaustivo, no es hacer una exégesis sumamente profunda de cada verso, puntualmente ahora de Filipenses, sino dar un pantallazo general para que cada uno de nosotros pueda sentarse, tomar su Biblia y estudiar qué es lo que Dios quiere decirnos. Pero creemos que es necesario poder contar con algunas herramientas básicas para poder sacarle más jugo aún a lo que estamos leyendo. No hay que ser un gran teólogo, no hay que ser un gran doctor en teología para poder entender la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios revelada al ser humano y Dios se revela para darse a conocer. Entonces, cada uno de nosotros puede entender la Biblia sin la necesidad de hacer un gran estudio teológico. Ahora sí creemos, y la misma Biblia nos ofrece detalles en función de eso, que en la medida en que podamos comprender más la Biblia, vamos a poder interpretarla mejor. Y si la interpretamos correctamente, eso va a repercutir directamente sobre nuestras vidas y la vida de quienes están cerca nuestro. Así que vayamos a Filipenses capítulo 1. En la mayoría de las Biblias, o por lo menos en la mayoría de las Biblias que uno tiene acceso, tiene como distintos títulos, ¿no? Hay como secciones determinadas por algunos títulos. Y aquí en mi Biblia, Reina Valera 1960, este primer capítulo está dividido en 3 partes. Sin embargo, creo que para poder estudiar mejor esta epístola, yo le agregaría 2 divisiones más. Esto es simplemente un consejo mío a la hora de poder leer la Biblia y poder interpretarla como Dios quiere, pero desde mi experiencia, desde como yo la entiendo y bueno, lo que uno ha estudiado para poder comprender. Y estas 5 secciones de las que quiero hablarles hoy comienzan con la primera sección, que sí en la mayoría de las Biblias está claro que es el saludo inicial, la salutación. Los versículos 1 y 2 de esta epístola tienen mucha riqueza y la salutación es algo muy característico de todas las epístolas del apóstol Pablo, del resto de las epístolas del Nuevo Testamento y de este género literario. Es decir, arrancar con un saludo inicial es lo común y el apóstol Pablo no sale de lo común y arranca con un saludo inicial muy claro donde se define quién es el autor y quiénes son los destinatarios. Y generalmente aparece en esta salutación grandes verdades bíblicas. Por lo menos una gran verdad bíblica, una gran verdad teológica aparece en las salutaciones de las epístolas del Nuevo Testamento. Y aquí encontramos versículo 1 del capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Déjenme hacer como un pequeño paréntesis para notar que esta epístola, si bien es del apóstol Pablo, el apóstol Pablo menciona a su compañero fiel Timoteo. No es que Timoteo sea quien también escribe intelectualmente esta carta, quizás era él el escriba, el que iba copiando lo que Pablo dictaba, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que queda claro es que es una epístola de la autoría de Pablo. El Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para que escriba esta epístola a los filipenses. Sin embargo, el apóstol Pablo reconoce la labor de Timoteo
Y esto es algo lindo para tener en cuenta cada uno de nosotros en el desarrollo de nuestra vida cotidiana, en el desarrollo de nuestros ministerios en la iglesia local, en el desarrollo de cada una de las ideas que se nos ocurren y podemos llevar a la práctica. Reconocer a aquellos que están cerca nuestro, reconocer a aquellos que están trabajando con nosotros, reconocer a aquellos que aunque hagan poquito, estuvieron allí presentes, como el apóstol Pablo lo hace con Timoteo, que no es que Timoteo haga poquito, Timoteo hace muchísimo. Pero reconocemos y creemos fielmente que el autor intelectual de esta epístola es el apóstol Pablo, que tiene el hermoso detalle de recordarnos que Timoteo estaba junto a él, ambos siervos de Jesucristo. El apóstol Pablo en esta epístola no se va a identificar como un apóstol de Jesucristo, como lo hacen otras epístolas, sino que aquí Pablo se va a identificar como un siervo de Jesucristo. Esto es interesante y es importante a la hora de empezar a identificar qué tipo de epístola vamos a leer. Vamos a leer una epístola donde Pablo se identifica con el resto de la congregación como compañeros de trabajo, como siervos los unos con los otros. Pablo no tiene que apelar a su autoridad apostólica para decir lo que va a decir, sino que él sabe que aquí hay mucha comunión, hay amor, hay una iglesia que realmente lo ama a Pablo, hay una iglesia que realmente lo quiere abrazar, no lo están pudiendo hacer por una razón de distancia, y cuando vayamos entrando más en esta epístola vamos a ver detalles claros del amor que tenían los filipenses, pero en concreto aquí Pablo no tiene que apelar a su autoridad apostólica para escribir esta epístola, sino que simplemente se define junto a Timoteo como un siervo más. Y el apóstol Pablo en esta salutación nos va a hacer pensar a los filipenses, pero también a cada uno de nosotros, sobre tres categorías de orden no jerárquico, ¿sí? Tres categorías de orden que se debe dar en la iglesia del primer siglo, pero que se debe dar en todas las iglesias locales del mundo, que sean bíblicas al menos. Se deben dar tres órdenes no jerárquicos, ¿no? Tres roles que definen el orden de la iglesia, pero que no tienen que ver con la jerarquía, no tiene que ver con que uno manda y los otros obedecen, no, tiene que ver con categorías de orden, tiene que ver con roles de orden, distintos roles que cumplen distintas personas dentro de una iglesia local, pero que apelan al orden de la comunión, de la comunidad de fe de la que estemos hablando. Y el apóstol Pablo va a decir allí en el versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Observen cómo Pablo aquí juega con la doble ciudadanía. Recordemos que la gente que vivía en Filipos eran ciudadanos romanos, tenían todos los privilegios de un ciudadano romano, entonces uno podía enorgullecerse, uno podía jactarse su posición en este mundo. Sin embargo, Pablo está diciendo, son de Filipos, pero recuerden que también son de Cristo. Sí, le pertenecen a Él, su ciudadanía está en los cielos. Recuerden este concepto, estamos aquí de paso, están por Filipos, viven allí concretamente ahora, pero recuerden bien que son los santos en Cristo Jesús. Y eso es lo que realmente tiene peso, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero bueno, ahí aparece la primera categoría de personas, ¿no? Los santos. Todos aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. No solo algunos buenos hombres y algunas buenas mujeres que hicieron grandes buenas obras y terminan siendo reconocidos por todos. Esos quizás hayan sido personas piadosas, muchos de esos seguramente santos, como los está definiendo aquí el apóstol Pablo, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todos aquellos hermanos vivos en el momento en el que él escribe esta epístola eran llamados santos. Todos aquellos que habían entendido el mensaje del Evangelio podían ser llamados santos. Y estos santos que están junto con los obispos y diáconos. Y aquí encontramos estas tres categorías de orden no jerárquico de las que le hablaba al comienzo. Los santos, los obispos y los diáconos. Los santos, todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos hechos santos, llamados a seguir practicando la santidad, llamados a seguir caminando como Cristo caminó, pero ya somos santos delante de Dios. Somos apartados para Él, eso quiere decir santos. Los ancianos, si quieren saber más sobre estos términos, pueden entrar allí en 1 Timoteo capítulo 3, en Tito capítulo 1, para ver un poco más los requisitos de los ancianos.
pero en términos concretos los ancianos, los pastores, los obispos, los presbíteros, son términos que se usan intercambiablemente hablando. O sea, se puede hablar de obispos, pero también se puede hablar de pastor, de anciano, o se puede estar hablando de pastor maestro, de presbítero, ¿no? Estos términos son interrelacionados y nos hablan de un mismo rol, de un mismo oficio en la iglesia, y es el de aquellos que tienen que velar por el rebaño. No son más que el rebaño, es una responsabilidad de servicio que tienen, no es una posición de privilegio. Que esto quede claro, los ancianos no es una posición de privilegio, sino que es una responsabilidad de servicio. Estos son los ancianos, son aquellos que están sobreviviendo sobre la congregación, que están puestos allí por Dios. Si han cumplido los requisitos, que pueden encontrar la lista en 1 Timoteo y en Tito, si han cumplido esos requisitos, si la iglesia los reconoce, son personas que están puestas allí para alimentar a la congregación con la palabra de Dios, para guiarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para estar atentos a sus necesidades, para interceder delante de Dios por cada uno de los santos. Pero también son santos, no es que sean más que el resto de los santos, son hermanos comunes y corrientes que han cumplido con estos requisitos, que tienen un llamado al obispado, al pastorado, al ancianato, y lo están haciendo para servir a la congregación, para edificación de los hermanos. Estos son los ancianos. Y los diáconos, también allí en 1 Timoteo capítulo 3, y en Timoteo capítulo 1 encontramos los requisitos para ser diáconos. Y recordemos que este término diáconos aparece allí en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles ya no podían servir las mesas, no podían hacer esta tarea concreta, cotidiana, administrativa en la iglesia, porque tenían que dedicar su tiempo a otras tareas más vinculadas a lo espiritual. Entonces deciden llamar a diáconos, personas de buen testimonio, también que cumplan determinados requisitos, pero su función es la de poder llevar adelante tareas administrativas, prácticas, concretas en una iglesia local. Podrían ser los tesoreros, podrían ser los encargados de los salones, los encargados de las distintas obras que una iglesia tenga en términos administrativos, prácticos, cotidianos, que no estén vinculados a la tarea espiritual más profunda, ¿no? Más la enseñanza de la palabra, el evangelismo, sino a tareas más concretas, cotidianas, puntuales, que no son menos importantes, que son distintas. Por eso les decía, estos no son roles jerárquicos donde uno manda y los otros obedecen. Estos son roles de orden, para dar orden a la iglesia. Claro que un anciano tiene la responsabilidad de exhortar a un hermano si se está saliendo de las pautas bíblicas, y tiene la autoridad para hacerlo, pero eso siempre y cuando el anciano esté a la altura de ser un anciano, ¿no? Cumpla realmente estos requisitos y esté trabajando en función de eso. Todo esto y mucho más nos encontramos en estos primeros 2 versículos, pero me parece importante dedicarle un poquito de tiempo porque nos van a ayudar a tener un mejor panorama de toda la carta. Y miren cómo termina esta salutación. Pablo dice gracia y paz, el saludo típico que usa el apóstol Pablo para unir a estos 2 grandes pueblos, ¿no? El gracia, proveniente del griego, un saludo típico de aquella época, y el paz, que era un saludo típico entre los judíos, shalom. Estos 2 saludos que unen a estos 2 pueblos que ahora son uno en Cristo, ¿no? Tanto griegos, romanos, judíos, no importa de dónde vengas, si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, somos todos parte de un mismo pueblo. Y el apóstol Pablo se dirige de esta forma, ¿no? A esta congregación allí en Filipos. La segunda gran sección que encontramos en este primer capítulo se encuentra entre el versículo 3 y el versículo 11 de este primer capítulo. Aquí el apóstol Pablo nos va a abrir su corazón, nos va a mostrar cómo son sus oraciones. ¿Querés saber cómo orar? Bueno, miremos el Padre Nuestro, que es el modelo genial que el Señor Jesucristo instituyó para que lo tomemos para poder orar. Pero miremos cómo Pablo lo pone en práctica. Y esta carta es una carta también conocida como la carta de la alegría. Y dice el apóstol Pablo, versículo 3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Qué lindo es ver al apóstol Pablo orando por los hermanos allí en Filipos. Y desde el versículo 3 al versículo 11 nos vamos a encontrar con esta
idea muy fuerte, ¿no? El apóstol Pablo orando por sus hermanos, agradeciendo, intercediendo, pidiendo, pero siempre en este contexto de oración concreta, cotidiana. El apóstol Pablo ora por sus hermanos. Pero en el medio de esta sección de oración, que les invito a que ustedes después puedan leer con atención, hay un versículo que me llama profundamente la atención y que tiene que ver con las convicciones del apóstol Pablo. Y es el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, estoy totalmente convencido de que el que empezó una buena obra en ustedes, el día en el que encontraron a Cristo como su Señor y Salvador, está trabajando día a día. ¿Sí? No es que si te portás mal, Dios deja de trabajar en vos y se aparta y te deja solo tirado. No. Dios está trabajando en vos. Claro que cuando pecás, cuando te apartás, cuando te alejás, el alcance, no por la limitación de Dios, sino por la limitación que tú te pones, el alcance del poder de Dios parece estar limitado. Vuelvo a repetir, no es que Dios esté limitado en su obrar, somos nosotros que estamos limitados en hacer lo que Dios quiere que hagamos, y eso va a producir bendición. Ahora, Dios está trabajando en nosotros. Pablo estaba persuadido de que el que comenzó la buena obra será fiel, como dice una canción, en completarla, ¿no? Realmente va a seguir trabajando Dios. Jesús dijo, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús mismo oró por nosotros y dijo, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de mal. Dios mismo está trabajando cada día en nosotros, nos está acompañando, nos está protegiendo. Por portarnos mal no perdemos la salvación, no quedamos en un limbo sin saber qué va a pasar con nuestras vidas porque nos equivocamos. No. Claro que esto no es una carta libre para poder hacer el pecado que querramos, porque el apóstol Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Pero tenemos que saber que en los momentos difíciles y en los momentos fáciles Dios está trabajando. Tenemos que saber que Dios está realmente obrando en nuestras vidas, en el día a día, hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia o hasta el día en el que nos toque partir de esta tierra, porque nos enfrentemos a la muerte, que la muerte es simplemente un paso, ¿no?, entre este mundo terrenal y la presencia total de Dios. Así que esta segunda sección es el corazón de Pablo abierto, mostrándonos cómo son sus oraciones con un convencimiento de que el que está trabajando es Dios. Si cada uno de nosotros oramos convencidos de quién es Dios y del trabajo que Dios está haciendo en nosotros, nuestras oraciones seguramente cambien radicalmente. Seguramente nos animemos a orar por otras cosas, seguramente dejemos de orar por tantas pavadas, seguramente nos animemos a entrar en una relación mucho más profunda con Dios, porque sabemos quién es Él, ¿no? Estoy convencido de que el que comenzó la obra en ustedes va a seguir trabajando, Luego nos encontramos con una tercera sección. Recuerden que estos videos, como decía al principio, no son una exégesis profunda de cada uno de los versículos, de cada una de las palabras, sino que es un contexto general para que cuando vos te sientes a leer la Biblia, cuando te sientes a estudiarla, puedas tener un contexto general de qué es lo que va a hablar cada una de estas secciones. Y la tercera sección la encontramos del versículo 12 al versículo 19. ¿Sí? Y en esta sección el apóstol Pablo nos va a relatar cómo era su estadía en la cárcel. Mientras el apóstol Pablo está escribiendo la epístola a los Filipenses, estaba preso. Podemos después leer, o puede cada uno de ustedes leer Hechos del capítulo 21. Al final vamos a ver el viaje que Pablo hace desde Jerusalén hasta Roma para terminar preso en Roma por 2 años alquilando una casa allí, pero preso al fin. Y en ese tiempo, en ese periodo, Pablo escribe varias epístolas, y una de ellas es la epístola a los Filipenses. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, está preso. Ahora, miren cómo el apóstol Pablo enfrenta la prisión. Está preso por predicar a Cristo, no es que haya hecho nada malo. Está preso porque predicó a Cristo, los judíos no lo resistieron más y decidieron empezar toda una serie de juicios para que finalmente el apóstol Pablo terminara preso allí en Roma. El apóstol Pablo va a salir después de este encarcelamiento, volverá a caer preso,
Aquí estamos en el 60 después de Cristo. El apóstol Pablo volverá a caer preso allá por el 68 con Nerón y bueno, y probablemente allí el apóstol Pablo ya fue asesinado. Pero en este momento puntual Pablo está preso, está por 2 años preso, escribe algunas de las epístolas, Filipenses es una de ellas, y miren cómo Pablo enfrentaba la prisión. Dice el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. El apóstol Pablo está diciendo, estoy preso, pero esto ha sido bueno, porque el Evangelio ha corrido en otro lugar. Dice, todos en el pretorio han escuchado el Evangelio. Esto, el pretorio, son las altas esferas gubernamentales, ¿no? El palacio gubernamental había escuchado. Si sabemos un poquito la historia de Pablo, sabemos que Pablo fue llamado a predicar el Evangelio a los gentiles y con un llamado especial a llegar a las autoridades, a quienes estaban en lugares de eminencia del gobierno, al emperador mismo. El apóstol Pablo está llegando y lo está haciendo porque está preso. Si el apóstol Pablo no estuviera en prisión, quizás no llegaría al pretorio, no llegaría a este lugar tan relevante, de tanta influencia militar y política. Sin embargo, gracias a que está preso, muchos están escuchando el Evangelio. Esta es la forma en la que Pablo enfrenta su mundo, esta es la forma en la que Pablo enfrenta sus situaciones complicadas. Pablo mismo lo dice así en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Qué hermoso poder mirar la vida así. Qué hermoso desafío nos plantea el apóstol Pablo. No importa las circunstancias por las que estés atravesando, no importa las situaciones por las que estés atravesando, lo que importa es cómo te posicionás delante de Dios para enfrentarlas. Pero claro, Pablo estaba persuadido, estaba totalmente convencido de que Dios estaba obrando. Y esto le permitía a Pablo enfrentar las prisiones de esta forma, ¿no? Que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Después el apóstol Pablo nos va a hablar en esta sección que va hasta el versículo 19 de personas que predicaban el Evangelio simplemente para causarle aflicción al apóstol Pablo. Quizás había hermanos que predicaban el Evangelio y querían demostrar que ellos podían convertir más gente que el apóstol Pablo porque Pablo estaba preso y ellos estaban libres, ¿no? Quizás era este un problema que tenían estos hermanos. Y trataban de mostrarle a Pablo, mirá lo que yo puedo hacer, no estoy preso y vos estás preso ahí quietito. El apóstol Pablo va a decir, a mí eso no me importa, mientras el Evangelio se predique y la gente conozca a Cristo, gloria a Dios, ¿no? Vamos arriba, como decimos aquí en Uruguay. Mientras esto suceda, sigamos. Qué lindo cómo el Evangelio corre. Entonces, esta tercera sección, las prisiones de Pablo, una oportunidad de servicio, una oportunidad para alcanzar a otros. Las circunstancias adversas son una oportunidad, siempre son una oportunidad. Quiero hacer una salvedad aquí, no estamos hablando de cuando nosotros cometemos errores, cuando nosotros hacemos las cosas mal, las consecuencias que vienen no son para ver cómo podemos actuar ahora. No, esas son consecuencias de haber hecho las cosas mal. Pero cuando hacemos las cosas bien y Dios permite que nos pasen situaciones difíciles, son oportunidades de servicio. La cuarta sección, dijimos que son 5, estamos en la cuarta, va del versículo 20 al versículo 26 de este capítulo 1 de Filipenses. Y esta sección nos va a mostrar un poco cuál es el enfoque del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo ve la vida. Ya hemos visto que el apóstol Pablo dice, estoy persuadido de esto, sé que estoy preso para esto, pero ahora vamos a comprender cómo el apóstol Pablo tenía la fuerza de entender así la vida. Y dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, es decir, estar vivo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Aquí carne no está hablando de pecado, está hablando de estar vivo. Y el apóstol Pablo está diciendo, si estoy vivo, estoy para servir. Y si muero, voy a estar en la presencia misma de Dios. Las dos cosas me encantan, dice el apóstol Pablo. Para mí, mientras viva, vivo a Cristo y cuando muera eso es ganancia total porque voy a estar en su presencia, ¿no? Qué convencimiento tan notable tiene el apóstol Pablo
de la vida, de cómo enfrentarla, de cómo vivirla, de cómo desarrollarse. Y esta sección nos habla un poco del enfoque del apóstol Pablo. A mí me gusta comparar esta sección del apóstol Pablo con los anteojos, con los lentes que las personas se ponen, pero que tienen distintos problemas en sus dos ojos, ¿no? En uno tienen miopía y en el otro tienen astigmatismo, no sé, o sea, y entonces cada lente tiene que responder a la enfermedad que tiene. Y cuando uno se los pone, ve perfecto. El apóstol Pablo tenía estos lentes. Por un lado, si vivía era para Cristo. Y por el otro lado, si moría era ganancia. Y con estos lentes, el apóstol Pablo veía la vida, interpretaba sus situaciones, podía realmente caminar confiando en quien estaba de su lado. Y en esta sección vamos a ver ese convencimiento muy firme y muy fuerte del apóstol Pablo. Y finalmente llegamos a la quinta sección de este capítulo 1, que va del versículo 27 al versículo 30. Y aquí el apóstol Pablo va a cerrar este primer capítulo dando algunos consejos prácticos, algunos consejos bien cotidianos de operatividad de todos los días, ¿sí? Todo esto que hemos leído son hermosos consejos que Dios nos da, pero aquí nos va a dar consejos muy prácticos, muy de operativa cotidiana, concreta, en situaciones que nos pasan todos los días. Y dice el versículo 27, solamente que se comporten como es digno del Evangelio en Cristo. Y termina diciendo, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La unidad. El apóstol Pablo llama a esta hermosa iglesia allí en Filipos a la unidad. El apóstol Pablo nos está llamando a trabajar unidos. Y esto de unidos no es lo mismo estar unidos, unánimes, ¿no? Unidos, unánimes, que estar uniformes. El apóstol Pablo nos está diciendo, tienen que ser todos igualitos. A partir de ahora, en la iglesia todos se cortan el pelo igual, todos se ponen la misma ropa, están todos igualitos. Sí, como un ejército, todos igualitos. No, el apóstol Pablo no está diciendo eso. El apóstol Pablo está diciendo, tienen que trabajar juntos. Tienen que avanzar juntos como iglesia, proclamando el Evangelio. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, tenés que ser tenés que contribuir en tu iglesia a que haya unidad. Si has entendido este pasaje bíblico, vos hoy sos un factor de unidad, ¿no? Somos llamados a potenciar la unidad de nuestra iglesia. La unidad la compró Cristo, ¿sí? No depende de nosotros, pero nosotros somos llamados a guardarla, somos llamados a practicarlas, somos llamados a exhortar a nuestros hermanos a comulgar, a andar en unidad. El segundo consejo está en el versículo 28 y dice, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En la iglesia en Filipo habían personas que estaban enseñando enseñanzas erradas. Estaban enseñando no conforme a la sana doctrina. Y el apóstol Pablo nos dice, si identificás a alguien que está enseñando mal, tenés que pararte firme. Tenés que demostrar en unidad como iglesia que eso no es lo que la Biblia dice. Somos llamados a enfrentar a aquellos que están predicando un falso evangelio en nuestra iglesia local. Muchas veces hay hermanos que vienen de otras iglesias que quizás traigan algunas ideas erróneas, que no son bíblicas, y cuando llegan a nuestra iglesia ellos las comparten con mucha sinceridad y cariño. Tenemos que corregirlos. A veces hay personas que piensan que han descubierto una gran verdad y dicen, oh, mirá lo que descubrí en la Biblia, una nueva enseñanza, y vienen contentos a contarnos. Bueno, miremos la Biblia. Quizás sí sean cosas que hay que corregir y que un hermano las descubrió, pero a veces no, a veces son simplemente errores en la interpretación, ¿no? No tuvo en cuenta el contexto, no tuvo en cuenta las reglas básicas de hermenéutica y terminó entendiendo cualquier cosa. Bueno, allí tenemos que atacar esos errores y ayudar. Pero a veces hay personas malintencionadas que quieren enseñar cosas, en Filipenses más adelante lo vamos a ver, que no son bíblicas. A ellos tenemos que enfrentarlos. Tenemos que contender, tenemos que realmente enfrentarnos. Y el tercer gran consejo, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él,
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El cristianismo no es una vida color de rosa. Hay un evangelio por ahí, evangelio es una forma de decir, ¿no? Hay por ahí algunos que se dicen evangélicos y predican prosperidad, ¿no? Una teología de la prosperidad. Nos enseñan que si sos cristiano, que si ponés económicamente lo que tenés que poner, si le das al pastor lo que le tenés que dar, no va a haber problemas en tu vida. Si el apóstol Pablo estuviese vivo, no sé qué haría. Pero esto no es una verdad bíblica. El apóstol Pablo está diciendo, muchachos, mi consejo es que van a padecer, van a haber situaciones difíciles, les van a robar sus cosas, los van a golpear, los van a maltratar, les van a pasar cosas horribles. El apóstol Pablo lo está diciendo, ¿no? Dice que padezcáis por él. Vamos a padecer por Cristo. No todo es color de rosa, no todo nos va a ir bien siempre, ¿sí? Espiritualmente hablando, pero también materialmente hablando. Entonces no creas en el evangelio de prosperidad, es una mentira, es antibíblico. Lo que es verdad es que si obedecemos al Señor, el Señor nos protege, nos ama, nos cuida, nos bendice, pero eso no tiene nada que ver con el bienestar económico, tiene que ver con el bienestar espiritual. Y esta hermosa carta es un llamado a pensar, a ponernos los lentes del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La semana que viene, Dios mediante, estaremos observando el capítulo 2. Es un capítulo larguísimo. Vamos a ver cómo hacemos para resumirlo, que entre en uno de estos videos. Muchas gracias. Si tienen preguntas o dudas, pueden escribirnos al correo electrónico de la iglesia, que aparecerá ahí en la descripción de este video. Y bueno, sean todos ustedes muy bienvenidos al próximo programa. Compartan con otros, denle me gusta a este video y cualquier duda, pregunta o idea que tengan o aportes que tengan, que siempre hay muchos aportes para hacer cuando estudiamos la Biblia, serán más que bien recibidos. Muchas gracias y nos vemos cuando ustedes gusten.